aquí ya antes de finalizar, ¿no? Quería decirles si tienen alguna pregunta que nos quieran realizar al respecto, pues tanto al Colegio de Ingenieros como a los técnicos municipales, para informarle de esta importancia, ¿no?, de este simposio. Así que si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo en primer lugar quiero, como no, agradecer al Colegio de Ingenieros de Galicia que esté aquí presente, el que hayan tenido esta iniciativa y en esta ciudad, la importancia que tiene, el poder estar aquí pues siendo una vez más pues un ejemplo dentro de lo que son los parques urbanos para Vigo y para toda Galicia. También a todos los técnicos municipales que han estado implicados, que han estado y están implicados en que este simposio sea todo un éxito. Y bueno, yo también quería informarles, ¿no?, un poco de todo lo que sucede en la ciudad, la demanda, ¿no?, que realmente pues está existiendo y ha existido a lo largo de todos estos años de estos espacios, este tipo de ocio, ¿no? Este gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, pues viene haciendo un gran esfuerzo, como decía el técnico municipal, en cuanto al tipo, sobre todo, de macroparques infantiles que se están haciendo de gran tamaño, y por lo tanto también de otros deportes como el skate, teniendo una pista de skate que es un ejemplo importante para toda España, ¿no? Por lo tanto, desde el gobierno municipal siempre estaremos apostando por este tipo de espacios urbanos, para este tipo de ocio en general, que además abarca y conviven todas las franjas de edad, al mismo tiempo que ayudan también a favorecer la economía, sumándose pues con la cantidad de visitantes que están aquí, campeonatos, o como no, favoreciendo pues a todos los usuarios, como venía diciendo. Así que solo queda desear que sea un éxito y hacer un llamamiento a todas las empresas del sector, a todas las ingenierías y también a los técnicos en general de las administraciones, para que participen y que se pueda alcanzar pues todos los objetivos que realmente pues hablamos y desarrollamos en esta rueda de prensa. Si no hay nada más, muchísimas gracias y muy buenos días.